Muy buenos días, hermanos. Acá mandándole saludos desde Wimauma, Florida. Hoy vamos a estar transitando la porción número 95 y vamos a empezar hablando de Ocosías, que fue un rey que reinó en Israel sobre Samaria durante 2 años, pero este rey hizo las cosas que no le agradaron a Dios. Él adoró a otro dios, adoró a Baal Zebub, y eso llamó a la ira de Dios. Entonces, este rey un día se cae por la ventana de su casa en Samaria y se enferma. Entonces él va a mandar a algunos de sus mensajeros a que vayan a preguntarle a Baal qué es, si él un día se va a mejorar, si va a levantarse. Y entonces durante estos mensajeros, cuando iban en camino a preguntarle a Baal, que era el dios de Ecrón, pues se le aparece el ángel del Señor, se le aparece a Elías. Y entonces Elías, el ángel le dice: levántate y ve al encuentro de estos mensajeros y diles que si ellos no tienen un rey en Israel, si no tienen un Dios en Israel, ¿y por qué tienen que ir a preguntarle a Baal? Elías va al encuentro de estos mensajeros y cuando se encuentra con ellos, él les dice: ¿ustedes no tienen acaso un Dios en Israel que tienen que ir a preguntarle a Baal? Por lo cual el rey de ustedes no se va a levantar de su lecho y va a morir. Entonces estos mensajeros se van y van a decirle a Ocosías lo que Elías había dicho de parte de Dios. Entonces este Ocosías va a mandar a un capitán de 50, con 50 hombres, va a mandar a buscar a Elías. Elías se encontraba en la punta de una montaña, en la cima. Y cuando llegan estos 50 hombres con el capitán, estos le dicen a Elías: bueno, el rey Ocosías ha mandado para que tú bajes con nosotros y vayas ahí con nosotros a donde está él. Y entonces él le dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los queme a ustedes. Y así pasó. Descendió fuego del cielo y pulverizó a estas personas. Entonces el Ocosías va a mandar una segunda vez a otro capitán con 50 hombres, y va a pasar prácticamente lo mismo. Ellos llegan a donde está Elías, le dicen que el rey había mandado que descendiera con ellos, y este le dice: bueno, si yo soy varón de Dios, pues que descienda fuego del cielo otra vez. Y así mismo pasó, idénticamente como mismo pasó la primera vez. Entonces va el rey Ocosías una tercera vez, va a mandar a un capitán con 50 hombres, y cuando estos llegan a donde está Elías, ¿qué hace el capitán? Pues se arrodilla ante Elías y le dice: ten pendiente de mi vida, que ya sabemos lo que ha pasado con estos dos capitanes anteriores y sus hombres, pues que no caiga fuego sobre mí y sobre mis hombres. Y entonces el ángel de Dios pues le dice a Elías: no temas, desciende con ellos, que nada va a pasarte. Y cuando Elías llega a donde está el rey Ocosías, pues le dice lo mismo: ¿acaso no tienes un Dios aquí en Israel que tienes que mandar a preguntar a Baal? Por lo tanto, vas a morir en tu lecho. Y así pasó, no se pudo levantar de su lecho y murió como Elías le había dicho de parte de Dios.
Ahora, si vemos esto, ahí vemos que Elías estaba haciendo cosas para Dios. Entonces, en el día de hoy, yo te voy a estar hablando de otra situación, pero te voy a hacer una pregunta. Y con esta pregunta vamos a empezar entonces a desarrollar esto. ¿Estás listo tú para hacer cosas mayores para Dios? Pues hoy vamos a estar viendo 3 cualidades que debemos tener nosotros para hacer cosas mayores para Dios. La primera cualidad que vamos a estar viendo el día de hoy es que tenemos que estar comprometidos con Dios. Vamos a ir al texto de 2 de Reyes 2:14 y vamos a ver ahí lo que dice. Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Elohim de Elías? Cuando golpeó las aguas, también fueron divididas a uno y otro lado, y Eliseo cruzó. Ahora, ahí vemos cómo Eliseo ya va a pasar a ocupar esa posición que había ocupado Elías. Eliseo era el discípulo de Elías y va a ocupar esa posición, y ahí va a empezar su propio ministerio, y un ministerio que a la larga iba a ser un ministerio bien notable, lo cual Dios también nos manda. Cuando Jesús va al cielo, Dios nos deja ese ministerio para que nosotros aquí en la tierra podamos llevar ese ministerio de Él y estemos a cargo de ministrarle a los otros aquí en la tierra. Ahora, eso no quiere decir que eso sea algo fácil. Como vimos en porciones anteriores que hemos leído, a Elías tampoco se le fue fácil. Cuando en un momento determinado él estaba como que un poco cómodo donde se encontraba, y entonces el ángel de Dios fue a tocarlo por segunda vez y le dijo, levántate y come, que tienes un camino largo por recorrer. Hermanos, nosotros también Dios quiere que nosotros nos levantemos, porque tenemos un camino muy largo por recorrer en esta vida, y que no nos quedemos cómodos donde estamos, sino que le pongamos ese extra que Dios quiere para que nosotros podamos servirles a Él con todas nuestras herramientas y todas las cosas que tenemos en nuestras manos, y le podamos ser de ayuda a otros. No importa en qué edad tú tengas, no importa en qué situación tú te encuentres, no importa en qué país tú estés viviendo. Dios no quiere que tú te quedes cómodo, sino que le pongas ese poquito más, ese empujoncito, para que podamos servirles como Él quiere que le sirvamos. Pues, y podemos ver Eliseo, cuando vinieron los hijos de los profetas de Jericó, a él vinieron y le dijeron, tú sabes que hoy Dios se va a llevar a tu señor Elías. Y él dijo, sí, lo sé, callad. Y ahí se quedó. Ustedes se imaginan ahí se ve el compromiso que él ya tenía. Ustedes se imaginan si Eliseo hubiera dicho, bueno, sí, es verdad, ya yo no voy a hacer más nada. Si Elías se va, pues yo no voy a hacer más nada, yo voy a parar ahí ya. Pero sin embargo, él les dijo, callad. Ya él sabía su compromiso con Elías, pero mejor aún su compromiso con Dios. Es como si yo hubiera dicho, bueno, yo voy a tirar la toalla. Ya paré, voy a tirar la toalla.
¿Qué hubiera pasado? Pues bueno, ese no, su ministerio, el ministerio que él tuvo ahí, a partir de ahí para llegar a las sociedades, a las diferentes sociedades y ser de influencia para ellos, pues no hubiera sido lo mismo. Es como cuando nosotros en una congregación, pues tenemos líderes, tenemos pastores que son los encargados de irnos guiando. Claro, nosotros tenemos también que por nuestras vías irnos preparando e irnos para tener ese compromiso con Dios. Pero ustedes se imaginan si una de esas personas, uno de esos líderes se va, o tiene que moverse de congregación, o tiene que irse para otro país, y todo se queda así ya y nos rendimos. Pues no, Dios no quiere que nosotros hagamos eso, sino que tengamos un compromiso con Él para que nosotros nos preparemos y seamos suficientes para que podamos llevar su palabra a todas las personas y no nos quedemos ahí. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo, en una cultura donde se vive sin compromiso. Ya usted puede ver por ahí parejas que viven sin compromiso, que se juntan y ya sin compromiso. Como mismo también a veces uno escucha a las personas que invitan a otras personas a una congregación o le dice, bueno, ven el domingo acá y estás con nosotros un rato, pero sin compromiso ninguno. A ver, eso sin compromiso no existe. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que tú no te apegues a nada o a nadie. No, hay que ver la importancia que tiene un compromiso. Por poner un ejemplo, cuando yo me casé, pues yo le di a mi esposa un anillo de compromiso, que fue un compromiso que yo hice ante Dios con ella de amarla y respetarla para toda la vida. Pues qué mejor aún cuando uno tiene ese compromiso con Dios. Ustedes se imaginan, la esposa es una persona de carne y hueso, igual que uno. Pues Dios, que es nuestro creador, qué mejor que comprometernos con Él, hacer las cosas que Él nos manda y poder un día estar en la eternidad junto a Él. Como una segunda cualidad que vamos a estar tocando el día de hoy es no vivir en apariencias. Y vamos a ver en 2 de Reyes 2:19. Y dice así: Luego los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar de esta ciudad es bueno, como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Ahora, ¿qué es lo que hace a un lugar que sea bueno? Voy a poner un ejemplo. Yo vivo acá en la Florida y voy a poner un ejemplo a la Florida. Ahora, ¿qué ustedes creen que hace un lugar a la Florida bueno? Pues su playa quizás, o el clima que tenemos, o que es un estado republicano. Pues déjame decirte que en las playas muchas veces vas a la playa y hay el red tail, que es lo que son unas algas que traen infecciones a la piel si tú te bañas, porque tiene peste, mata a los peces. O cuando vas en invierno no te puedes bañar porque el agua se pone fría. Y también, si vemos el clima, bueno, pues también hay temporadas ciclónicas que puede causar destrucción a toda la, ya sea en la infraestructura de donde estamos. Entonces, ya se puede ver que lo que hace bueno un lugar, que lo hace agradable o lo hace confortable, no es las cosas que tenemos materiales, sino las personas. Pero hay un problema con las personas, que las personas muchas veces se pueden presentar ante ti con una buena apariencia, ya sea el físico afuera, la fachada, por decirlo así, pero cuando tú ves en su interior, esas personas muchas veces están en sufrimiento, están diciendo mentiras,
están en una agonía viviendo que no pueden salir de eso. Y entonces están prácticamente podridos en pecado. Y Dios quiere que nosotros seamos transparentes, que seamos personas que no tengamos una doble moral, una doble apariencia para con los demás, sino que seamos limpios, que vayamos a la fuente, que vayamos a esa parte de lo interior y podamos ir limpiando desde adentro y así podamos ver el fruto en lo exterior después, que no seamos personas de una doble moral. Vemos que en los manantiales de Jericó, por ir yendo a la porción, los manantiales de Jericó tenían aguas malas, tenían aguas podridas. Jericó era la segunda ciudad más importante en Israel en aquel momento y era una ciudad muy bella por fuera. Era una ciudad que tenía palmeras, era bella. Estaba ubicada en la zona del Valle del Jordán y tenía, como se dice muchas veces, pues estaba con colorete por fuera. Muy linda la ciudad, pero tenía el problema que sus aguas no eran buenas. Sus manantiales no eran buenos. Y entonces esas aguas eran estériles, es decir, causaban enfermedades, causaban que las mujeres abortaran y no daban fruto. Entonces, ahora bien, Dios nos va a mandar a que nosotros tengamos una fachada y tengamos una parte de adentro también limpio. Que nosotros seamos de influencia y que vayamos a lugares que tienen influencias para con el Evangelio de Dios poder cambiar sociedades. Ya sea que vayamos a escuelas, universidades, gobiernos, familias, que muchas veces usted ve por ahí que las familias quieren aparentar ser la mejor familia del mundo, que no tienen problemas. Sin embargo, cuando usted se mete en el entorno de esa familia, se da cuenta de que es un desastre, tienen 1000 problemas. Y entonces tratan de tapar el sol con un dedo para que digan, no, mi familia está bien, no hay problemas aquí, de ninguna manera, y somos los mejores. Mentira. Y eso es vivir en una doble moral y vivir en apariencia para con los otros. Vamos a poner un ejemplo. Acá en Estados Unidos, nosotros, para muchos y para la opinión pública, bueno, Estados Unidos es el mejor país del mundo. Es la potencia mundial y no es que sea mentira, es verdad. Pero lo que pasa es que es un país donde está lleno de corrupción, de pecado y se vive en una doble moral, ya sea en la política, en muchos aspectos de la vida acá. Y Dios quiere que nosotros vayamos y podamos ser capaces de ser usados en diferentes áreas para que nosotros seamos de influencia en todos los aspectos que nos van a estar rodeando y que no seamos partícipes y seamos cómplices de esa doble apariencia y no vivamos en ese mundo de aparentar lo que no somos. Dios quiere que nosotros seamos transparentes y que ayudemos a otros a que se puedan ir limpiando de esas aguas sucias y sean transparentes también. Como un tercer punto que vamos a tocar acá es que tenemos que ser sal. Ahora, si somos cristianos,
somos sal, pero ahora hay que ver cómo tú estás salando, si estás salando para bien o estás salando para mal. Tú tienes que estar salando para bien, ya sea en tu país, en el país que vivas, en tu comunidad, en tu barrio, en tu casa, y tienes que ver que nosotros somos un instrumento más que Dios va a usar para llegar a las personas. La sal tiene varias propiedades. La sal sirve para preservar los alimentos, sirve para los músculos, sirve para la digestión y etcétera. Tiene muchos usos diferentes la sal. Ahora, hay que ver cómo tú la usas. Y si nosotros somos sal, entonces vamos a ver qué dice la palabra que acá en Mateo 5:13. Vamos rapidito a Mateo 5:13. Y dice por acá: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Entonces, vemos si la sal sazona, y es la sazón que le da ese sabor a este mundo. Y si somos sal, tenemos que estar salando para bien. ¿Ustedes se imaginan una comida sin sal? Malísima, ¿verdad? No sabe a nada. Una comida sin sal no sabe a nada. Pero tenemos que, ya como mismo la sal se infiltra, cuando tú le echas sal, ella se infiltra en esos alimentos para darle ese sabor rico. Pues nosotros tenemos que infiltrarnos en las personas, en la gente, para poder llevarles el evangelio. Tenemos que ser capaces de transmitirle eso que Dios nos ha dado en nuestras manos, que nos ha puesto en nuestras manos, para que llegue a todos los demás, llegue a todas las generaciones. Ahora vamos a ir a 2 de Reyes 2:20 y dice así: entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poner allí sal, y se la trajeron. Cuando ahí se dice traerme una vasija nueva, es que nosotros vamos a hacer una combinación de esa vasija nueva no contaminada y la sal, para nosotros poder llevar el evangelio a todas las personas. Y seguimos en 2 de Reyes 21 y 22. Dice, y salió al manantial y echando allí la sal, dijo, así dice el Señor, yo he saneado estas aguas, no habrá por ellas más muerte ni esterilidad. Y las aguas fueron sanas hasta ese día, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, ¿a dónde tenemos que echar esa sal? Pues bueno, tenemos que ir y verterla en todas las fuentes. Tenemos que ir a todas las fuentes, tenemos que ir a todos los lugares que podamos y echar esa sal buena, esa sal limpia, para que vaya limpiando desde adentro y vaya purificando las aguas, purificando las vidas que están corrompidas, las vidas que están en ese mundo de pecado, y que puedan irse limpiando, puedan irse purificando. Si vamos a poner un ejemplo, muchas veces en las casas, cuando la mamá uno le echa comida, pues se puede tupir, ¿verdad? Y eso le da agua con peste, porque no se va el agua, la comida ahí se pudre, y bueno, eso tiene peste. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, una forma de arreglarlo es, o puedes llamar a un plomero, o tú mismo lo puedes arreglar. Pero si llamas a un plomero, él va a traer sus herramientas para poder destornillar todo, sacar esa agua sucia con la comida que está podrida ahí, y va a traer químicos para echarle,
y hasta que Él logre limpiar eso y puedan esas aguas ser purificadas y puedan estar limpias. Pues bueno, Dios nos da a nosotros su herramienta, Él nos da su palabra, Él nos da la Biblia, que es la herramienta que nosotros vamos a usar para ir purificando y para ir limpiando, yendo a lo que está dentro, a la raíz de los problemas, y por ahí guiarnos y ser de ayuda para otros e irlos ayudando a que sean purificados también. Y con esto vamos a ir cerrando y vamos a ir resumiendo. En el día de hoy estuvimos viendo 3 cualidades que tenemos que tener para hacer cosas para Dios. La primera que vimos es que tenemos que estar comprometidos con Dios. La otra que vimos es que no podemos vivir en apariencia. Y la tercera que estuvimos viendo fue que tenemos que ser sal. Y recordemos que Dios va a usarnos en el momento y en el lugar que Él disponga. Y para eso tenemos que estar preparados para cuando Él nos llame, en ese momento nosotros poder dar el paso al frente y demostrar para qué Dios nos creó. Él nos creó para que estemos en ese equilibrio con su creación y podamos hacer cosas mayores para Él. Pues hasta aquí esta charla y bendiciones.